Tenemos una Biblia, hermanos, les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor por tu palabra bendita a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Edifícanos, Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 7. Y miren, aprovechando que no está uno de mis lectores profesionales, voy a pedir ahora algo especial. Hermano May y hermano Irving, ¿no nos podrían hacer la lectura de esta ocasión? Son las voces más profesionales del lugar. Y Éxodo capítulo 7, versículos 8 hasta terminar el capítulo 7. No leeremos los versículos 1 al 7 porque ya los leímos en el contexto del pasaje anterior. ¿Recuerdan eso los que vienen todos los miércoles? Éxodo 7, pasen aquí al frente. Cada quien irá leyendo un versículo. Por favor, cada quien toma un micrófono. Si me abren 2 micrófonos, hermanos, estos de enfrente. Entonces digamos que May comienza con el versículo 8, usted el versículo 9, versículo 10, 11, hasta el 25 del Éxodo 7, ¿sí? Del 8 al 25. Cerciórense que esté abierto los micrófonos, creo que sí. Escuchemos, la palabra del Señor dice así. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Así es, era desde el 8. Desde el 8, perdón. Ya me ganó la emoción. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que soy yo Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Dios les bendiga mucho. Al rato oiremos sus voces en el cine, en la televisión o algo así, ¿no? No tienen voces así tremendas los dos. Y además se dedican a eso. Éxodo capítulo 7, no hemos leído todo, recuerden, porque la semana pasada leímos la primera parte del capítulo 7 porque estaba en el contexto de la historia anterior. Pero ahora tengo un mensaje para todos nosotros que me parece que es pertinente para el momento que estamos viviendo. Le he llamado: vivamos nuestro éxodo del mal por el poder de Dios. ¿Recuerdan que éxodo significa salida? Por eso en las puertas gringas dice éxito, no, y nosotros decimos éxito, a sobresalir, salir de la mediocridad.
Así que podemos decir también que el título de este sermón es vivamos nuestro éxito al ser liberados de toda crisis. Este pasaje nos presenta algunas realidades que no debemos ignorar. Reflexionemos en ellas y aprendamos a vivir el éxodo de la vida, es decir, nuestra liberación del mal. Podríamos llamarle también vivamos nuestro éxito, que eso es salir del mal, es éxito. Por eso quiero compartir con ustedes 1, 2, 3, 4 realidades de la vida que este pasaje nos presenta. La primera de ellas es esta, la más evidente en el pasaje, la más linda de todas, la realidad del poder de Dios. El Señor desea mostrar su poder para bendecirnos. Le dice a Aarón y a Moisés: lleven esa vara, ve con Faraón y ponla en el suelo y se convierte en una culebra. Dios le pidió a Moisés y a Aarón que hicieran eso. El Señor desea mostrar su poder para bendecirnos, pero no se trata solo de presumir su poder. Él no usa su poder para presumir, sino para liberación del pueblo fue en esta ocasión. El Señor jamás usa su grandeza solo para mostrarla. No usa su poder para conseguir alguna bendición para aquellos a los que ama. Él ya es grande, no necesita andarlo mostrando. Él ya es grande. Pero cuando hace algo con su grandeza, con su poder, lo hace con algún propósito benefactor para el pueblo suyo. El Señor muestra su poder por medio de sus siervos. ¿No pudo haber ido Dios y haber aplastado a Faraón? ¿No le hubiera gustado a usted que la historia fuera así más linda? Que de repente Dios se le apareciera a Faraón y lo agarrara a cachetadas, o lo pisara, o que le mandara un ataque al corazón. ¿No hubiera sido más fácil? Aquí de la sangre y los piojos, eso de los piojos fue a mí, los piojos, las ranas, las langostas, ¿se acuerdan de eso? ¿No hubiera sido más sencillo que Dios lo fulmina? Como murió Usa, ¿se acuerdan? Usa, aquel jovencito levita, cuando cargaban el arca, ¿recuerdan? Porque no pudo haber hecho eso Dios. Sí, pero Dios usa su poder por medio de sus siervos. Aarón no era una persona con una fe perfecta, como veremos capítulos más adelante. ¿Se acuerdan? No lo hemos leído, pero lo leeremos, que llega Moisés y ¿qué? ¿Y este becerro? No, pues yo agarré el oro y lo eché al fuego y salió, ¿se acuerdan? O sea, no era una persona con una fe perfecta, como veremos capítulos más adelante. Y Moisés se reconoce tartamudo e incapaz, pero la presencia de Dios en sus vidas era poder puro, dinamita pura. El Señor muestra su poder por medio de sus siervos, y el Señor confronta el error. El Señor confronta el mal con su poder. Ni sé por qué traigo eso, no sé dónde está mi teléfono. El Señor confronta el mal con su poder. Es muy peligroso estar del lado del mal, del lado de las tinieblas, cuando se trata de una controversia. Está en mi oficina, pero no se preocupen ya, olvídenlo, está en mi oficina, estoy seguro. El Señor confronta el error, el mal con su poder. Es muy peligroso estar del lado del mal, del lado de las tinieblas, cuando se trata de una controversia con Dios. Usted y yo debemos coger siempre estar en el bien. Dios es poderoso y quiere usarnos para cumplir su voluntad. Quiere usar su poder por medio de nosotros. Pero hay una segunda realidad que es inevitable decirla en este pasaje: la realidad del poder del mal. El mal también tiene poder. El mal también tiene siervos del mal que usa para engañar a la gente. El diablo esencialmente es engañador, eso es lo que significa su nombre. Y una tercera cosa, porque esto del mal no hay que enfatizarlo mucho. El poder del mal es efectivo con los que hacen mal. Podemos decir que el mal sí funciona. Para los que andan en las tinieblas, sí les funciona. Por eso algunas personas hablan de milagros realizados por las tinieblas mismas. Santa Muerte, Catemaco, limpias, etcétera, etcétera. ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué la gente sigue creyendo eso? Usted dice, ¿por qué? Porque les funciona. Aparentemente les funciona, no sé, sugestión, o en ocasiones tal vez situaciones bien malignas, pero la gente sigue yendo, porque la gente va a que le hagan limpias, ¿no es cierto? Usted seguro que no va, supongo que no va, pero hay gente que va a que le hagan limpias. Y ahí en el Zócalo, y también acá ¿cómo se llama este pueblito aquí? Es nuestra delegación, Coyoacán, también en el Zócalo de Coyoacán, hay personas haciendo limpias, ¿ha visto usted eso? Y con un incensario, una cosa de incienso, así tipo precolombinos, vestidos de yo sé, no sé qué, caballeros águilas o no sé qué, haciendo limpias. ¿No ha visto eso usted ahí los domingos? Y la gente va y dice la gente que sí, le tiene más suerte y que se sanó, y hay gente que dice que se sana.
que el mal funciona para la gente que está en las tinieblas, para ellos funciona. El mal es poderoso, pero no lo sobrevaloremos tampoco. No lo sobrevaloremos. El diablo no es todopoderoso, no es omnipresente y no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Porque hay gente que de repente le echa demasiada crema a los tacos del mal. Una ilustración chistosa dice que un día estaba en una esquina un diablo llorando. Era la calle del templo. Y es, ¿por qué llora? Dijo, no, pues que en esa iglesia todos me echan la culpa de todo lo que yo ni hice. No es cierto que en algunas iglesias es que el diablo metió su cola. De hecho, ni me está gustando decir estas palabras, pero lo digo como una situación de enseñanza. Hay iglesias donde se menciona más al diablo que otra cosa. Y todo lo que sucede es que el diablo esto. Y es que lo que está pasando en México es por culpa del diablo, es por culpa de que somos bien malos, bien maletas y bien ignorantes y que tomamos malas decisiones nosotros. Pero siempre queremos sobrevalorar su poder. Sí tiene poder, pero ojo, no es omnipresente, no es omnipotente, no, y no puede hacer nada si Dios no quiere. Pero hay una realidad de un poder del mal. Vinieron unos encantadores. Curiosamente, en el Nuevo Testamento se dice el nombre de estos encantadores, James y Jambres, se dice que se llamaban estos brujos del faraón, y vinieron también con su truco e hicieron también una culebra. Y el texto bíblico dice que sí hicieron eso. Así que hay una tercera realidad, la realidad de la superioridad del poder de Dios. Porque digo, fue inevitable, está clarísima la imagen, una culebra con la vara de Aarón, de Moisés, y aquellos trajeron cada quien su vara, se dice una culebra, pero esta se comió aquella. ¿Qué hubole? O sea que como quien dice, sacarrácatelas, no. La realidad del poder superior de Dios. El poder de Dios es invencible. El poder de las tinieblas es derrotado por la luz del Señor. Pero aquí les voy, porque oiga, ¿qué dijo Faraón cuando sucedió esto? Que la culebra de la vara de Aarón se comió a las otras dos. ¿Qué dijo Faraón? ¡Ah! ¡Qué bárbaro! De verdad, el poder de ustedes es más grande. Es cierto, ¿qué quieren? Que los deje ir. Adelante, váyanse, pueden pasar. ¿Eso hizo Faraón? ¿Qué dice el texto? ¿Qué leyeron Irving y Mike? ¿Qué leyeron? Que se endureció más su corazón. El resultado más terrible del poder del mal es el cautiverio de los corazones. Faraón presenció la derrota del mal y aún así no estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Lo mismo le pasa a los que están cautivos por el mal. Estoy seguro que usted ha tenido altercados o discusiones o un momento tiene usted la intención de predicarle a su pariente, a su vecino, a no sé quién, acerca del Evangelio de Jesucristo, y aunque usted le demuestra con su Biblia, la suya o la de él, aunque usted le demuestra de las espantosas herejías que cree, no está dispuesto a creer, porque ni siquiera es cuestión de razonamiento, no, es cuestión de ganas, es cuestión de voluntad. Él se amacha en su idea y después, yo así creo, yo así me da la gana creer. ¿Cuántos han tenido un altercado con alguien así? Es el poder más grande del mal, el cautiverio de los corazones. Le importó un comino a Faraón haber visto aquel suceso, aquella manifestación evidente del poder superior de Dios. Porque digo, eran cosas de una vara, serpiente, pero esta serpiente se comió aquellas, que aquellos también pudieron hacer su encantamiento, sí, pero esta vara se comió aquellas. ¿No te queda claro, Faraón? Pues no le quedó claro, o sí le quedó claro, pero no es cuestión de conocimiento, no es cuestión de entendimiento, es cuestión del corazón. Tiene cautivo su corazón. ¿Saben cuál culto me parece a mí de lo más absurdo? El culto a la muerte, que está creciendo tanto en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, en casi cada cuadra hay una estatua de la muerte. ¿Han notado ustedes eso? Está creciendo. ¿Y cómo es posible? La muerte es una de las cosas, una de las palabras más terribles, pero la gente cree en eso. Y hay gente que, habiendo sido creyentes en Jesús, en María, los católicos me refiero, ahora son creyentes en la muerte. Creo que andan por el mismo camino en cuestión de su ejercicio de fe, pero ahora en algo tan absurdo como eso. Pero no, usted le predica y les dice, pero si su corazón está cautivo y no libera su corazón, no están dispuestos a que su corazón sea liberado, no están dispuestos a vivir un éxodo de liberación, es decir, entonces seguirán en ese poder.
Pero ustedes y yo confiemos siempre en el poder de Dios, que es superior al poder del mal. Y tercera realidad, ¿sí? ¿Tercera o cuarta? Cuarta realidad. A ver, ¿cuál fue la primera? La realidad del poder de Dios. Hay un poder de Dios que muestra a través de sus siervos. La realidad del poder del mal, la realidad de la superioridad del poder de Dios sobre el poder del mal, y una cuarta realidad, la realidad de la victoria. Este es el principio de una historia gloriosa. De hecho, lo que se nos cuenta después de esto es la primera plaga. ¿Están de acuerdo conmigo? La situación de la sangre. Pero es el principio de la historia. Pero ustedes y yo ya no sabemos la historia. El caso es que Moisés y Aarón van con Faraón para que deje al pueblo salir para adorar a Dios camino de 3 días. Y en realidad lo que Dios quiere es liberarlos. Y Faraón dice que no. Pero ustedes ya sabemos la historia. Si nos saltamos todas las plagas, ¿qué pasó al final, hermanos? Fueron liberados. Este es el principio de una historia gloriosa. Finalmente el pueblo sí fue liberado. La victoria del bien fue contundente. Así es que esta es una cuarta realidad, la realidad de la victoria. ¿Sabe una cosa? Ustedes y yo decimos, y las películas para niños, las películas moralistas que hay en la televisión o en el cine, dicen que el bien siempre triunfa, ¿verdad? Pero la cosa está tan terrible en nuestro mundo que de repente hay gente que dice, ¿de veras el mal siempre triunfa? A mí se me hace que de repente no. ¿Se acuerdan Mafalda? Que leyó en el periódico, todos son iguales a los ojos de Dios. Y lo dice ella, sí, ¿y qué oculista lo atiende? ¿Se acuerdan? Aunque después dice, ¿qué se va a enojar si nos tiene tanta paciencia? De repente hay gente que dice eso, no, el mal no siempre triunfa. Porque de repente hay familias o personas que han vivido injusticias, que han sido oprimidos, perdón, del bien. ¿Qué dije yo? Me perdonan, pero ¿me entendieron ustedes todos? Sí, gracias. Hay personas que han experimentado situaciones muy difíciles, así como rachitas, dicen ellos. A lo mejor usted, a lo mejor yo. Y de repente decimos, no, pues no siempre triunfa el bien, porque mire cómo están los que se roban todo el dinero del país, mire cómo viven, y mire cómo vive la gente trabajadora y demás. Y no, ¿cuál, pastor? ¿Cuál triunfa? Bueno, pues les tengo la noticia. Este es el principio de la historia. Y por eso los hebreos, cuando Moisés vino, le dijeron, sí, qué bueno que viniste, ahora estamos peor que antes, ahora tenemos más trabajo y ahora nos odian por tu culpa. Pero no podemos quedarnos en eso. Ustedes y yo estamos leyendo capítulo por capítulo, pero si leemos la historia completa, lo que sucedió finalmente fue la liberación. Por eso tenemos que reconocer una cuarta realidad, la realidad de la victoria. Este es el principio solamente de una historia gloriosa, pero finalmente el pueblo fue liberado. La victoria del bien fue contundente. Por eso, hermanos míos, vivamos nuestro propio éxito, vivamos nuestro éxodo, nuestra liberación, por el poder de Dios. Tal vez algunos de los aquí presentes estamos viviendo, pues no sé, en la Biblia Egipto fue un país real, verdadero, no es metafórico, existió, y Faraón existió, y las plagas sucedieron. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice que todo aquello que pasó en el Antiguo Testamento es figura de lo que habrá de venir. Así es que no hacemos mal en utilizar Egipto como un símbolo, aunque existió y es real, como un símbolo de algo que se parece a situaciones nuestras, como símbolo de esclavitud, como símbolo de crisis, como símbolo de fracaso, como símbolo de una circunstancia de dolor, de no crecimiento, de una circunstancia de no desarrollo, una circunstancia de opresión. Bueno, pues entonces sigamos la corriente con esa metáfora y ahora pensemos, tenemos un libertador que nos puede sacar de eso. Lo que quiero decir es que es probable que algunos de los aquí presentes estamos viviendo ahora mismo un Egipto. Usted se siente en Egipto, no se siente en la tierra prometida, se siente en Egipto. Jesús es nuestro Moisés y su vara fue una cruz donde dio su vida para que usted y yo fuéramos liberados. Es una realidad que Dios tiene poder. Es una realidad que hay un poder del mal que en ocasiones nos aflige, pero es una realidad que el poder de Dios es superior al poder del mal, y es una realidad que el poder del bien, que el poder de Dios triunfa y que habrá victoria en nuestra vida. Por eso les propongo, vivamos nuestro éxodo
o liberación por el poder de Dios. Y les propongo que si alguno de nosotros ahora mismo tiene un Egipto por ahí en su corazón, tiene una situación difícil, ¿por qué no se la ponemos hoy en las manos del Señor y le decimos: Señor, sácame de aquí, por favor? Sácanos de aquí, por favor. ¿Hay alguien que está viviendo algo así y que dice: yo sí necesito salir de eso, de alguna situación, yo que sé, económica, legal, espiritual, moral? Bueno, pues oremos. Si alguien más dice: yo quiero salir, que el Señor me dé éxito, me encuentro en Egipto, que es así como símbolo de fracaso, pero quiero pedir a Dios que use su poder para liberarme. Vayamos a Él entonces, porque pensemos en las realidades hermosas de que nos enseñó este pasaje, porque Dios es un Dios poderoso y su poder triunfa sobre el mal, y porque su poder nos trae la victoria. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de estudiar con mis hermanos esta palabra tuya. Dios, qué cosas tan extraordinarias hiciste en aquella ocasión, Señor, entre los hebreos por medio de Moisés, Aarón. Gracias, Señor, por las manifestaciones extraordinarias de tu poder. Pero gracias también porque nos adviertes que ciertamente el mal tiene poder, aunque tú eres superior a cualquier cosa. Por eso te pedimos, Señor, que nos saques a la victoria, que nos liberes a mis hermanos y a mí de esa situación en la que vivimos. Yo no sé, algo económico tal vez, Señor, algo familiar tal vez, situaciones de salud, cuestiones de trabajo, cuestiones emocionales. Nuestra situación del país, Señor, misma es como un Egipto. Mucho trabajo, pocos ingresos, mucho esfuerzo, estrés, todo más caro. Sácanos a victoria, Señor. Danos, por favor, victoria, éxito, es decir, libéranos. Llévanos, Señor, a un estado de gratitud, de esperanza, de contentamiento. Te pedimos, Señor, que a mis hermanos y a mí nos des esa victoria, que tú con tu poder, Señor maravilloso, con tu luz puedes darnos. Sigan orando, mis hermanos, de allí en su lugar, cada quien seguramente ya están orando, pero ahora mismo pidámosle a Dios. Ahora mismo pídele a Dios, hermano, hermana, habla con Él y dile: Señor, reconozco que hay un poder grandioso en ti y que es superior a cualquier cosa. Es superior su poder, hermanos, a nuestros pecados. Es superior su poder a nuestros errores, porque tal vez algunas de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros las conseguimos con nuestras decisiones equivocadas. Pero Dios tiene poder más allá de nuestros errores y puede bendecirnos aún. Por eso pidámosle victoria, que nos bendiga, que nos dé sabiduría para superar esas cosas y para triunfar. Señor, intercedo por mis hermanos y hermanas, por cada uno, Señor, que está clamando a ti ahí en su corazón. Bendícele, por favor. Bendice a mi hermano, mi hermana, bendice a su familia y danos esa victoria, Señor, esa liberación, como tu palabra nos lo enseña. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias por recordar nuestra identidad y de quién somos hijos del Todopoderoso. Hermanos, es un momento de ofrendar. Ofrendemos, pero no con tristeza ni por necesidad. Recordemos que Dios ama al dador alegre. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro.
hacia afuera, resucítame.